Mi nombre es Leonard, y este es un breve repaso de mi vida, aunque realmente no tiene mucha importancia. Nunca he sido alguien que aspire a los lujos o a grandes metas. Siempre me he conformado con hacer lo mínimo necesario. Supongo que por eso he pasado los últimos 5 años trabajando como cocinero de comida rápida. No voy a revelar dónde, porque sería demasiado fácil identificarme, pero digamos que es uno de esos lugares a los que la gente no va por gusto, sino porque simplemente termina ahí. Mientras la comida esté cocida es suficiente. En mis 36 años en este mundo, supongo que mis fracasos laborales no son ninguna sorpresa. Nunca desarrollé lo que se podría llamar ambición. Apenas logré terminar la secundaria y asistí un par de semestres a un colegio comunitario antes de que me expulsaran por bajas calificaciones. Pero eso nunca me molestó. Mientras tuviera un techo sobre mi cabeza, algo básico para comer y pudiera pagar mi conexión a internet, estaba contento. Aunque claro, era una decepción para mi familia. Lo único que realmente me interesaba era internet. Un trabajo sencillo que no exigiera demasiado me dejaba tiempo y energía para dedicarme a mi verdadera pasión. Supongo que, de algún modo, ahí es donde todo se torció. Y quizás por eso siento que una vida mediocre es mi castigo. Espero que alguien me crea. Tal vez alguien ahí pueda ayudarme. No lo sé. Nunca había visto algo como esto antes y tampoco conozco a nadie que lo haya vivido. Pero si puedes ayudarme, por favor, respóndeme. Supongo que debería empezar por el principio. Fue el internet lo que me metió en problemas, pero no el internet normal. Ese lo puedes explorar sin problemas mientras no hagas cosas tontas como descargar virus o caer en estafas. Lo que me arruinó fue la Deep Web. Mantente lejos de la Deep Web. No hay nada para ti ahí. Si buscas drogas, encuentra a alguien en persona como una persona normal. Usar la Deep Web para eso es una apuesta peligrosa. Desde que cerraron Silk Road, lo mejor que te puede pasar es que te estafen. Lo peor es acabar como yo. No sé por qué me obsesioné tanto. Tal vez me recordaba los días caóticos del internet en los años 90 y principios de los 2000. Aprendí sobre la Deep Web por mi amigo Gregory hace muchos años. Debió ser hace más de 10 años. Éramos solo 2 chicos tontos, riéndonos de cómo podías ver cualquier cosa sin restricciones, incluyendo contenido ilegal. Mi curiosidad solo creció desde entonces. Con el tiempo, Gregory y yo nos distanciamos. Él siguió adelante, consiguió un trabajo corporativo en alguna firma aburrida, y no tiene tiempo para un fracasado como yo. Pero para mí, la Deep Web era como una adicción. Tenía que saber qué había allí, sin importar qué. Una especie de fascinación morbosa. No voy a entrar en detalles de lo que se encuentra allí, seguro que ya lo sabes. Si no, puedes buscarlo en Google. Solo diré que está lleno de contenido ilegal e ideas extremistas. Todo eso me resultaba tan intrigante. No me malinterpretes. Nunca quise participar en nada del mercado negro ni me interesaron las famosas Red Rooms. Solo me gustaba explorar como un voyeur de lo prohibido. No sé por qué, pero me llamó la atención un sitio llamado Resistance Onion. Solo era una página negra con un cuadro de texto que decía: ¿Nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros? Debería haber cerrado el navegador, pero por supuesto no lo hice. Había un espacio para responder y mi yo sarcástico escribió: no. Entonces apareció otra línea. La resistencia es inútil. Me reí. Quien fuera que diseñó ese sitio claramente era un bromista. Probablemente era solo una página de humor. Intenté cerrar el navegador, pero en ese momento un montón de texto comenzó a aparecer en la pantalla. Era como esas escenas de hackers en películas viejas, con letras y números aleatorios deslizándose rápidamente. Estúpido, pensé. Cualquiera que fuera la broma no era muy buena. Volví a intentar cerrar el navegador, pero no lo conseguí. No sé qué pasó exactamente. Quizás me quedé dormido o algo, porque lo siguiente que recuerdo es volver en sí después de lo que debieron ser al menos una hora. La pantalla solo decía: fin. Estaba aterrorizado. Desenchufé mi computadora y decidí dejarla así el resto de la noche. De todos modos, ya era hora de dormir. Tenía que ir a mi trabajo miserable por la mañana. Pero esa noche no pude dormir bien. Me sentía intranquilo y no sabía por qué. Nada malo había ocurrido, al menos no aparentemente. A la mañana siguiente fui a trabajar como de costumbre. Cociné huevos, panqueques, lo que pidieran los clientes. Sin embargo, mis compañeros de trabajo me miraban raro, especialmente Elliot, un veterano de la cocina que no se altera por nada. Finalmente enfrenté sus miradas. «¿Qué pasa?», le pregunté.
Deja de hablar de ese sitio raro de vegetales que dices que debería revisar. No me interesa. Ya sabes que no compro nada en línea. Gruñó, como solo Elliot sabe hacer. No tenía idea de qué hablaba. Nunca mencionaría nada de la Deep Web en el trabajo, mucho menos a alguien como él, que apenas sabe usar el correo electrónico. Pero ese día solo empeoró, y finalmente la gerente me llamó a su oficina. Estos días han sido extraños, pero mi gerente simplemente no podía tolerar lo que estaba ocurriendo en la cocina. Toda la atención del personal, tanto en la cocina como en el área de servicio, estaba completamente distraída. Finalmente me dijo, necesitas irte a casa y aclarar tus ideas. Vuelve mañana listo para trabajar. Era Selena, mi gerente, una mujer joven con la que nunca antes había tenido problemas. Siempre la había considerado razonable, pero esta vez no podía creer lo que estaba diciendo. ¿Cómo podía darle crédito a esas tonterías? Pero Selena, intenté explicar. No quiero escuchar excusas, Leonard. Me interrumpió con un tono inusualmente firme. No puedo permitir este tipo de cosas aquí. Si un cliente lo escucha y se queja con la oficina central, ¿qué crees que pasará? Eso perjudicaría a todos. Ahora vete a casa y resuelve lo que sea que tengas en la cabeza. Sin más que decir, recogí mis cosas, fiché y salí. Cuando llegué a casa encendí mi computadora con la esperanza de relajarme navegando por internet. Pero esta vez me quedaría en la parte normal de la web. Ya había tenido suficiente de la Deep Web por el momento. Todo parecía estar en orden al inicio, pero apenas abrí el navegador, comenzó un aluvión de notificaciones. Un sinfín de correos electrónicos llegaba, uno tras otro. ¿Y ahora qué?, pensé. Abrí mi bandeja de entrada y descubrí que prácticamente todas las personas en mi lista de contactos me habían enviado mensajes. Algunos de ellos decían cosas como, ¿qué demonios es esto? O, más te vale que sea una broma. Confundido, miré las cadenas de mensajes y descubrí que, aparentemente, yo mismo había enviado un correo a todos en mi lista de contactos con un extraño video adjunto. Lo reproduje, y resultó ser el mismo código que vi anoche en esa página de la Deep Web. Esto tiene que ser un virus, pensé con frustración. Pero ¿cómo había ocurrido? Siempre había sido extremadamente cuidadoso. Pasé varias horas enviando disculpas y explicaciones a las personas más importantes en mi lista, asegurándoles que había sido hackeado y rogándoles que no vieran el archivo. Desconecté mi computadora, decidido a manejar esto más tarde, y traté de relajarme viendo algo en YouTube desde mi televisor. Sin embargo, una inquietud me invadió. ¿Y si mi red ya no es segura? Con ese pensamiento desenchufé mi módem y el enrutador. Sabía que me esperaba una larga noche. Dormir, como era de esperarse, fue casi imposible. Por la mañana regresé a trabajar con la intención de mantenerme al margen de cualquier conversación. Logré hacerlo durante aproximadamente una hora, hasta que Selena me llamó nuevamente a su oficina. Leonard, pensé que habías entendido lo que te dije ayer. Pero no solo sigo recibiendo quejas hoy, sino que ahora parece que no puedes parar de hablar de ese maldito sitio web. Eso es todo, estás despedido. Me gritó visiblemente molesta. Quedé completamente atónito. ¿Cómo podría discutir con algo tan absurdo? Sin decir una palabra recogí mis cosas y salí del trabajo. Mientras me iba, Eddie, uno de mis compañeros, me gritó, «Oye, Leonard, no olvides revisar Resistance Onion. Es increíble. Tienes que verlo». Sus palabras me helaron la sangre. Eddie no era el tipo de persona que se interesara por la Deep Web. Apenas podía manejar su correo electrónico. Esto está mal, muy mal, pensé. Y lo peor era que ni siquiera tenía el correo electrónico de Eddie en mi lista de contactos, así que, ¿cómo pudo haber sabido algo sobre eso? Llegué a casa corriendo y cerré la puerta detrás de mí. Abrí la grabadora de mi teléfono y me grabé hablando sobre algo simple, como mis películas favoritas, solo para hacer una prueba. Luego reproduje la grabación y, para mi horror, en lugar de mis comentarios sobre películas, comencé a hablar espontáneamente sobre ese maldito sitio de la Deep Web. ¿Cómo podía hacer eso sin siquiera saberlo?, me pregunté horrorizado. Sin pensarlo dos veces, me subí al auto y conduje sin rumbo hasta terminar en un motel de mala muerte. Todo el camino, mi teléfono no paraba de sonar con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas. Conseguí una habitación. El recepcionista me miraba con sospecha, como si supiera algo. Claramente, logré que entendiera que solo quería una habitación, pero Dios sabe qué más dije mientras hablaba con él.
Me senté en la cama y abrí mi teléfono. Cada maldito mensaje era sobre Resistance Onion. Al parecer, todas las personas con las que alguna vez había tenido contacto me estaban enviando mensajes sobre ese sitio, y eso me lleva al punto en el que estoy ahora. Estoy atrapado en una especie de prisión digital. Publiqué esto en Reddit con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda decirme qué está pasando y cómo solucionarlo. No sé qué tan lejos puede llegar esta historia, ni cuáles son las reglas para propagar este fenómeno. Solo sé que parece un virus, pero no como cualquier virus informático que haya visto antes. El teléfono de mi habitación acaba de sonar. No lo respondí. Tengo miedo, por favor ayúdenme. Hola, escribí y casi de inmediato alguien respondió. Bienvenido a la sala oscura. ¿Quieres una historia? Pensé por un momento. ¿Por qué no?, me dije. Claro, respondí. Genial, pero primero necesito que hagas algo por mí. Fue entonces cuando empecé a sentirme nervioso. ¿En qué me estaba metiendo? ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Cuando los abras estarás en un lugar nuevo. No te preocupes, todo es parte de la experiencia. Dudé por un instante, pero decidí seguir las instrucciones. Cerré los ojos y comencé a contar. 1, 2, 3. Cuando llegué a 10 abrí los ojos. Estaba en una habitación oscura iluminada únicamente por una vela en el centro. ¿Qué demonios?, murmuré. La voz continuó, pero esta vez no era un texto en la pantalla. Parecía venir de todos lados. Era un relato sobre un grupo de personas que, durante una caminata en el bosque, encontraron una cabaña entre los árboles. La cabaña era vieja, decrépita, pero tenía algo inquietante. Parecía viva. La historia continuaba mientras yo observaba la tenue luz de la vela. Según la voz, el grupo había entrado a la cabaña, y la puerta se cerró de golpe tras ellos, atrapándolos. Allí, encontraron a una mujer con un vestido blanco desgarrado, su cabello desordenado y ojos completamente negros. Los llamaba, atrayéndolos cada vez más cerca, hasta que estuvieron cara a cara con ella. Entonces, la figura en la sala oscura comenzó a reír. Era un sonido escalofriante, lleno de maldad. Eso ni siquiera es la parte aterradora, dijo. ¿Quieres saber qué pasó después? Ya estaba bastante nervioso, pero no podía resistir la tentación. Sí, ¿qué pasó?, pregunté con la voz temblorosa. La mujer comenzó a cantar. Era una melodía perturbadora, que parecía salir de lo más profundo de su ser. Mientras cantaba, las paredes de la cabaña comenzaron a moverse, retorciéndose y girando como si estuvieran vivas. Su voz se hacía cada vez más fuerte, y el grupo... Bueno, nunca más se les volvió a ver. Algunos dicen que todavía están atrapados en esa cabaña, condenados a escuchar su canción por toda la eternidad. No podía soportarlo más. Sentía que la historia estaba afectándome de manera real. «Ya basta», exclamé levantándome. La figura se movió más rápido de lo que pensaba posible y apareció frente a mí, a solo centímetros de mi rostro. Ahora podía ver sus ojos, pozos negros, infinitos. «No puedes irte todavía», susurró. «Aún no has pagado por la historia». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. «¿Qué quieres decir con pagar?», pregunté, atrapado por el miedo. «Me debes un alma», respondió con una sonrisa retorcida, «y no te dejaré ir hasta que la consiga». De repente me desperté sudando frío, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Había sido una pesadilla. La sala oscura, la figura de ojos negros, todo parecía tan real. Pero cuando me levanté algo no estaba bien. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cargara un enorme peso invisible. En mi boca había un sabor extraño, metálico. Tropecé hasta el baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados de sangre y mi piel, pálida como la cera. Fue entonces cuando vi una marca en mi cuello, como si alguien me hubiera inyectado algo. Estaba aterrorizado. ¿Qué demonios estaba pasando? Y entonces escuché esa voz otra vez, la misma de la sala oscura. «Ahora eres mío», susurró en mi oído. Intenté luchar, resistir el tirón de lo que fuera que estaba dentro de mí, pero era inútil. Sentía como algo se apoderaba de mi cuerpo, como un parásito invadiendo cada célula. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer: advertir a los demás. Comencé a escribir. Publiqué en blogs, hilos de Reddit, cualquier lugar donde pudiera compartir mi historia. Les rogaba a otros que se mantuvieran lejos de la Deep Web.
Pero incluso mientras escribía, podía sentirlo. Lo que fuera que estaba dentro de mí se hacía más fuerte, como un cáncer extendiéndose por mis venas y apoderándose de mis pensamientos. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Así que, si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia. La Deep Web no es un juego. No es un patio secreto para satisfacer tus fantasías más oscuras. Es un lugar de pura oscuridad, de maldad indescriptible. Y si no tienes cuidado, te consumirá por completo, cuerpo y alma. No puedo ser demasiado específico debido a la naturaleza de mi trabajo, pero intentaré relatar la historia de la mejor manera posible. Trabajo en la división cibernética de una agencia de aplicación de la ley, y eso es todo lo que puedo revelar. Quiero aclarar algo. La mayoría de las historias que lees sobre la Deep Web son puras invenciones. Los relatos sobre Red Rooms o la contratación de sicarios son, en su mayoría, falsos. La mayor parte de los delitos ocurre en la web común y corriente. Sin embargo, una tarde de martes, recibí una llamada sobre un caso nuevo. El oficial al otro lado de la línea no estaba del todo seguro de que fuera algo que debiera manejar yo, pero quería que le echara un vistazo. Me dirigía a hablar con dos jóvenes, ambos adolescentes, probablemente en sus últimos años de secundaria. Mientras me preguntaba de qué se trataba, uno de ellos comenzó a hablar atropelladamente sobre algo que habían encontrado en la Deep Web. Al parecer, los dos estaban participando en un reto de TikTok o YouTube, no recuerdo cuál exactamente, pero estaban buscando cosas inusuales para comprar en la Deep Web. Para ser honesto, hay muy poca actividad realmente sospechosa en la Deep Web, a menos que estés buscando drogas. Por eso, al principio, los chicos estaban bastante decepcionados, hasta que encontraron un sitio que vendía libros. Uno de ellos les llamó la atención y lo compraron. Luego me entregaron el libro en cuestión. Me puse un par de guantes y comencé a revisarlo. Estaba lleno de fotografías de una joven. Al principio las imágenes la mostraban sonriendo en lugares normales, como un campo o una plaza en el centro de una ciudad. Pero a medida que avanzaban las páginas, las fotos se tornaban más sugestivas. La chica comenzó a aparecer con disfraces, como un uniforme de sirvienta o un atuendo de gatita. Las últimas imágenes eran explícitas. La joven no llevaba ropa. Pregunté si eso era todo lo que querían mostrarme, todavía sin entender cuál era el gran problema. Fue entonces cuando me entregaron una tarjeta que venía con el libro. El mensaje en la tarjeta decía: «Gracias por su compra, estimado cliente. Dentro de este libro encontrará una colección de fotos de una joven. Sin embargo, eso no es lo más especial de esta obra. Para garantizar que sea verdaderamente única, nos hemos asegurado de que pueda disfrutar de una experiencia completa. El libro está encuadernado con su piel, así que siéntase libre de acariciar suavemente el cuero mientras piensa en ella. Nuevamente, gracias por su compra». En este punto, tal vez deba aclarar para los que no estén familiarizados que la bibliopegia antropomórfica es el nombre que recibe la práctica de encuadernar libros con piel humana. Probablemente no sea necesario decirlo, pero esto es ilegal. Incluso si la piel proviene de un cadáver, existen leyes estrictas sobre el manejo de restos humanos. La tarjeta, sin embargo, daba a entender que la piel había sido obtenida mientras la chica seguía con vida, o bien que la habían asesinado y luego despellejado específicamente para fabricar este libro. Al principio pensé que todo era una broma macabra. Supuse que los dos chicos estaban involucrados en el engaño, pero parecían demasiado aterrados como para que fuera una broma. Los entrevisté por separado, y sus historias coincidieron. Bien, tal vez decían la verdad, pero eso no significaba necesariamente que el libro estuviera hecho con piel humana. Incluso si parecía cuero, lo más probable era que fuese de origen animal, y todo el misterio se añadiera para crear un relato perturbador. Le dije esto mismo al oficial a cargo, y sugerí que no era necesario seguir investigando. También advertí a los chicos sobre los peligros de comprar cosas en sitios web sospechosos. Y así, el caso terminó, o al menos eso creí. Resulta que el oficial decidió hacer que el libro fuera analizado por un especialista. Para mi sorpresa, se confirmó que la encuadernación era, de hecho, piel humana. Como imaginarán, el interés en el caso se disparó. Ahora teníamos un posible asesinato en nuestras manos. Los chicos fueron llamados de nuevo, y a mí me reintegraron al caso. Logré obtener la dirección URL del sitio donde habían hecho la compra, pero al intentar acceder solo apareció un mensaje de error.
Frustrado, recurrí a más fuentes en busca de ayuda, pero el progreso era mínimo. Un análisis más detallado reveló que la piel pertenecía a una mujer de ascendencia caucásica, lo cual coincidía con las fotografías del libro. Sin embargo, el proceso de tratamiento del cuero había hecho inviables muchas pruebas forenses. Incluso una prueba de ADN no arrojó resultados útiles. Buscamos en todas partes, tratando de identificar a la chica en las fotos, pero sin éxito. El caso estaba a punto de enfriarse cuando surgió una pista inesperada. En un foro, alguien mencionó haber comprado un libro similar y estaba confundido sobre la autenticidad de lo que afirmaba. Localizamos al autor del post, una mujer en otro estado. Había adquirido el libro por pura curiosidad mórbida. Las pruebas forenses confirmaron que ese libro también estaba encuadernado con piel humana. Ella proporcionó una dirección URL distinta. Cuando probé ese enlace, esta vez, sí funcionó. El sitio en sí no era nada destacable. Parecía una página básica como las de principios de los años 2000. Si no fuera por los casos anteriores, habría pensado que era solo una broma de mal gusto. Pero la conexión entre ambos incidentes me hizo dudar de mi escepticismo. Tomé capturas de pantalla del sitio y verifiqué con los chicos que inicialmente nos trajeron este caso. Ambos confirmaron que ese era el sitio que habían utilizado. Los libros habían sido enviados desde buzones en grandes ciudades usando direcciones falsas, lo que dejaba pocas pistas por investigar en ese frente. Dado esto, decidimos probar suerte con el sitio nosotros mismos. Realizamos un pedido, pero nunca llegó. Lo único que ocurrió fue que la URL del sitio dejó de funcionar poco después. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro siniestro. Uno de los chicos, el mismo que había realizado el pedido original, desapareció un día mientras volvía de la escuela. Después de eso, no se encontraron más rastros de él. Una búsqueda exhaustiva se extendió durante meses, sin éxito, hasta que el otro chico apareció un día en nuestra oficina con algo inquietante. Alguien había dejado un trozo de piel en su casa, cuidadosamente doblado como si fuera papel de pergamino. Las pruebas posteriores confirmaron que la nota estaba hecha de piel humana. Y lo que es peor, el análisis de ADN reveló que pertenecía al chico que había desaparecido. En el pergamino, escrito con lo que más tarde se identificó como sangre, estaba la frase: «Mantente fuera de nuestros asuntos». Ese único incidente me aterrorizó más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Admito que, aunque soy parte de la aplicación de la ley, mi trabajo generalmente se realiza frente a una pantalla, lejos del peligro físico. Durante 3 noches apenas dormí. Aún recuerdo con claridad el momento en que tuvimos que informar a la madre del chico. Sus lágrimas y su desmoronamiento emocional me persiguen hasta el día de hoy. No hubo más pistas después de ese hallazgo. Y sinceramente ya no quería tener nada que ver con este caso. Cualquiera capaz de despellejar a alguien para encuadernar un libro claramente no es una persona con la que quisiera cruzarme. Quiero dejar esto como una advertencia general. No compren cosas en la Deep Web incluso si parece solo una broma, porque, a veces, no lo es. Esa fue mi experiencia como investigador. Ahora quiero relatarles una historia desde el otro lado, desde mi época trabajando fuera de la ley. Admito que no soy un buen tipo. He aceptado mi lugar como un forajido, alguien que la sociedad señala para decir, al menos no soy como él. Pero sigo siendo un ser humano con sentimientos, y lo que voy a compartir no debería pasarle a nadie. No me interesaba quién las compraba o para qué propósito. Yo no soy un juez moral, solo soy un tipo tratando de sobrevivir. Todo marchaba bien, hasta hace unas semanas. El negocio estaba en auge. Con los disturbios recientes, ambos bandos querían armarse. Mi base de clientes habituales, pandillas y mafias, estaba activa como nunca. Ni siquiera registré un informe de noticias sobre un niño atrapado en un fuego cruzado, en el que la policía había rastreado las armas usadas hasta un vendedor en la Deep Web. Entonces mi mundo comenzó a desmoronarse. Primero recibí un correo electrónico de una pandilla llamada Sonion. Si no sabes quiénes son, búscalos en internet. Me escribían porque, en lugar de recibir sus rifles AK-47, habían recibido 112 consoladores negros de 30 centímetros. Déjame decirte, no les pareció gracioso. Después de eso, comenzaron a llegar más correos, todos con el mismo tono de amenaza. Clientes, desde pequeños delincuentes hasta grandes organizaciones, se preguntaban dónde estaban sus armas.
Pasé todo un lunes contactando a mis proveedores, tratando de entender qué había pasado. Todos me aseguraron que los envíos se habían realizado correctamente. Contraté a un hacker para entrar en el sistema de envíos y descubrí que los pedidos habían sido redirigidos a organizaciones policiales. En algunos casos, incluso se enviaron artículos falsos en su lugar. Con la cabeza entre las manos me dije, estoy acabado. La realidad apenas comenzaba a asimilarse cuando escuché una voz salir de los altavoces de mi computadora. ¿Teniendo un mal día? Parece que toda tu semana ha sido así. Miré hacia la pantalla y noté que la luz de mi cámara web estaba encendida. Cuando llevas suficiente tiempo en la Deep Web, sabes que siempre hay riesgos, pero yo creía que mi configuración de seguridad era lo suficientemente robusta. Evidentemente me equivoqué. Le mostré el dedo medio a la cámara. No te imaginaba como el tipo estoico, especialmente después de que tu reputación esté destruida y tu vida en peligro. ¿No has entregado pedidos equivocados antes? Tal vez vengan por ti para recuperar lo que no recibieron. Espera, ¿fuiste tú, verdad? Pregunté levantándome de golpe. Al principio la voz era solo una molestia, pero ahora tenía toda mi atención. Lo que haya hecho no debería ser lo menos de tus preocupaciones, respondió. Deberías preocuparte más por los 4 hombres del grupo Triada que están girando la esquina de tu calle justo ahora. La pantalla de mi computadora cambió, mostrando lo que parecía ser una cámara de seguridad de un cajero automático. En la imagen, un grupo de hombres fornidos de ascendencia asiática caminaba por la calle. Reconocí la zona. Estaban cerca de mi apartamento. La panadería al otro lado del camino lo confirmó. Por instinto me apresuré a recoger mis cosas para escapar, pero entonces me detuve en seco. ¿Por qué alguien arruinaría mi vida y luego trataría de salvarme advirtiéndome de un peligro? Estaba a centímetros de la puerta cuando escuché golpes provenientes del otro lado. Miré por la mirilla. Eran los mismos hombres de la cámara. El teléfono en mi bolsillo vibró. Lo saqué y escuché la misma voz. No hables, solo escucha. Sé de un lugar seguro al que puedes ir. Sal por la ventana trasera y baja por la escalera de incendios. Te diré a dónde ir después. Sin tiempo para pensar, obedecí. Bajé la escalera metálica y oxidada hacia un callejón sucio. Apenas toqué el suelo cuando uno de los vigías en la calle me vio. Gritó algo en un idioma que no entendí, alertando a los demás, y la persecución comenzó. Toma la siguiente izquierda, cruza la calle y métete en el callejón del otro lado, dijo la voz esta vez por el teléfono. Disparos resonaron detrás de mí, y una bala pasó peligrosamente cerca de mi cabeza. Date prisa, casi llegas. No puedo mantener el semáforo en rojo por mucho más tiempo. Llegué a la calle y al no haber tráfico la crucé rápidamente. Los hombres estaban a unos 30 metros detrás de mí. Cuando estuve al otro lado, el semáforo cambió a verde, llenando la calle de tráfico en ambas direcciones. Uno de los hombres intentó cruzar de todos modos pensando que los autos se detendrían. Se equivocó. Fue golpeado de lleno por un vehículo, lo que provocó un gran atasco. Los otros se detuvieron para asistirlo, abandonando la persecución. Sigue por el callejón, toma la izquierda y entra al edificio que está allí, indicó la voz. Corrí hasta la puerta indicada, la abrí de un tirón y me encerré dentro. La habitación era grande y oscura, salvo por el tenue parpadeo de una pantalla de computadora en el centro. La pared a mi derecha estaba cubierta de espuma aislante. Mi teléfono colgó automáticamente y escuché un clic. La puerta detrás de mí se había cerrado con llave. «Oye, no puedes encerrarme aquí», grité acercándome a la computadora. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cómo consiguió la Triada mi dirección? ¿Y quién diablos eres?» «Soy el tipo que les dio tu dirección», respondió la voz a través de la pantalla. «Y te salvé después de arruinarte porque la venganza es un plato que se sirve frío». De inmediato, la temperatura en la habitación comenzó a bajar. Mi aliento se volvió visible en cuestión de minutos. Acurrucado en el suelo intenté mantenerme caliente, pero el frío era implacable. Con la respiración dificultosa y los ojos desenfocados, intenté hablar, pero solo salieron palabras incoherentes. Mis párpados pesaban como si estuvieran sellados, y pronto me hundí en una oscuridad que parecía eterna. «Levántate, todavía no he terminado contigo», dijo la voz. Desperté con un dolor pulsante en la cabeza. Las luces estaban encendidas ahora, revelando un espacio aún más grande de lo que había imaginado.
Estaba en un enorme almacén con paredes cubiertas de espuma aislante. Un dolor agudo en mi mano derecha me hizo mirar hacia abajo. Mi dedo medio había sido cortado de raíz. «¿Qué demonios, mi dedo?», grité. «¿Por qué me quitaste el dedo?». «Duele cuando te quitan algo de repente, ¿verdad?», respondió la voz. «Aquí están mis reglas. Escucha bien. No toques la computadora o morirás. Haz exactamente lo que te diga o morirás. No intentes escapar o morirás. Durante las próximas 24 horas eres mío». Todavía debilitado, me arrastré hacia la pantalla como un animal herido. Cada movimiento enviaba ondas de dolor por mi mano mutilada, pero al menos la hemorragia había cesado. En la pantalla aparecieron imágenes de armas, 3 pistolas y un rifle automático. «¿Te resultan familiares?», preguntó la voz. «No deberían, pero las vendiste a principios de este año. Esas armas fueron usadas en un tiroteo que mató a 2 traficantes de drogas y a un niño inocente. Solo facilito las ventas, no manejo el producto directamente», dije desesperado. «Soy un intermediario. No tengo control sobre lo que las personas hacen con lo que compran». «Entonces consigue un trabajo y contribuye a la sociedad como alguien decente, pedazo de basura humana», escupió la voz con desprecio. «Esas armas ahora están en el almacén de pruebas de la policía. Quiero que las recuperes», dijo la voz con calma. «No puedo hacer eso. Soy un traficante de armas de nivel medio. No puedo burlar la seguridad ni hacerme pasar por un oficial para entrar allí. Necesitaría un uniforme, una placa, tarjetas de acceso. Es imposible para mí. Creo que ahora sería un buen momento para mirar más de cerca tu dedo mutilado». Llevé mi mano a la altura de mis ojos y observé la herida. Bajo los coágulos y la carne dañada, distinguí un pequeño fragmento metálico plateado. «Ese contenedor tiene cianuro de potasio. Si no haces lo que te digo, te inyectará una dosis letal. Yo tengo el botón aquí en mi mano». La pantalla comenzó a mostrar imágenes de mí, en una tienda de comestibles, en una gasolinera, paseando cerca de mi apartamento. «Puedo verte en cualquier lugar de la ciudad. Si te desvías del curso, estás muerto». Sentí que el mundo se derrumbaba mientras la voz continuaba. «Hay un auricular en una cesta cerca de la puerta. Conéctalo a tu teléfono por Bluetooth y escucha mis instrucciones. Si haces lo que te digo, estarás bien». Me acerqué a la puerta y encontré la cesta. Dentro había un pequeño auricular, un uniforme de policía perfectamente doblado y una placa. Me puse el auricular y el uniforme. Luego escuché las instrucciones de la voz. «Ve a la estación de policía indicada. Un coche te estará esperando afuera». La puerta se abrió con un clic. Frente a mí había un coche de policía completamente equipado, con el tanque lleno y listo para partir. Aquel desconocido tenía conexiones que nunca había visto antes. El trayecto de 30 minutos fue un infierno. La herida en mi mano ardía, recordándome constantemente el control que esta persona tenía sobre mí. «Entonces necesitas estas armas para evitar problemas. Si es así, ¿por qué no enviaste a uno de tus hombres? ¿Por qué torturarme y acosarme? Con tus habilidades de hackeo podrías haberlo hecho de otra manera. Gira a la izquierda aquí», respondió sin más explicaciones. El resto del viaje lo hice en silencio, siguiendo las instrucciones. Al llegar, escondí mi mano herida en el bolsillo, preocupado de que alguien notara la cápsula y lo que contenía. «El almacén de pruebas está en el sótano. La señal de tu móvil se cortará allí, pero tienes 15 minutos para obtener las armas y salir. En tu bolsillo trasero izquierdo tienes todo lo que necesitas para completar la tarea. Los documentos ya han sido enviados al sistema». Con nervios de acero llegué al sótano. Mostré mi placa y pedí acceso. Todo iba según lo planeado. Me dirigí a la parte trasera, localicé las armas y las coloqué en bolsas de evidencia. Cuando me disponía a salir, el encargado me detuvo. «Oye, tienes que firmar esos documentos, no puedes llevártelas sin más». «Oh, claro, día largo, lo olvidé». Le di mi número de placa y firmé los papeles. Pensé que este caso ya estaba cerrado. «¿Por qué quieren revisar las pruebas otra vez?», balbuceé una excusa. «Nuevas evidencias. El fiscal quiere reexaminar algunos detalles. Podrían reabrir el caso». El encargado pareció aceptar mi respuesta, pero dijo: «Necesitaré que un detective lo firme primero». Fue a la parte trasera y pude verlo hablar con un hombre de traje. Ambos me miraron a través del cristal, y luego el encargado me señaló. Habían pasado 14 minutos. No tenía tiempo para esperar. Sin pensarlo, agarré las bolsas con las armas y corrí.
Las puertas de la oficina se abrieron de golpe detrás de mí mientras el encargado y el detective me perseguían. Subí las escaleras tan rápido como pude. Mi corazón latía con fuerza al salir al primer piso. Más policías comenzaron a unirse a la persecución. Uno incluso intentó bloquear mi paso en la puerta principal. Simulé que iba a embestirlo con el hombro, pero en el último momento cambié de dirección. Logré esquivarlo y salí corriendo hacia el estacionamiento. Se escucharon disparos mientras subía al coche patrulla. Una bala atravesó la ventana trasera, pero conseguí girar la llave y acelerar. Las sirenas llenaron el aire mientras una fila de coches patrulla me perseguía. ¿Tienes las armas?, preguntó la voz en el auricular. Sí, maldito idiota, me tendiste una trampa. No sabía que lo arruinarías, me ocuparé de eso. Solo asegúrate de perderlos. Conduje frenéticamente, tomando curvas cerradas hasta que los perdí por un momento. Entonces la voz apareció en la radio de la policía, dándoles falsas direcciones para distraerlos. Me indicó dónde dejar el coche y me dijo que un nuevo vehículo y ropa me estarían esperando. Cambié al viejo Ford Pinto y me dirigí de vuelta al almacén. Las luces estaban apagadas. Solo la computadora seguía parpadeando en el centro de la habitación. Pon las armas en la parte de atrás y regresa a la computadora. Hice lo que me ordenó. Al acercarme noté una foto en la pantalla. Un niño pequeño. No voy a secuestrar a un niño ni hacerte daño a uno. Si eso es lo que quieres, mátame ahora mismo. No, no tendrás que hacerlo, ya lo has hecho. Ahora arrodíllate y echa un buen vistazo a esta imagen. Estoy seguro de que lo reconoces. Estuvo en todas las noticias hace un tiempo, dijo la voz. No sé de qué me hablas, nunca he matado a un niño en mi vida. Respondí mientras me arrodillaba para mirar la pantalla. No directamente, pero déjame contarte esta historia. La voz continuó. Tenía 9 años. Acababa de recibir la bicicleta brillante que siempre había querido. Le pidió a su papá si podía salir a dar una vuelta, y su papá dijo que sí. ¿Qué clase de mundo es este donde un niño no puede ni siquiera andar en su propia bicicleta? Me quedé en silencio, el pecho apretado. Solo estaba a unas cuadras de su casa cuando los disparos llenaron la calle. Había traficantes en esa cuadra. Un tiroteo desde un coche. ¿Sabes de dónde sacaron las armas? Déjame adivinar. De mí, respondí en voz baja. ¿Sabes qué armas eran?, preguntó otra voz, esta vez desde detrás de mí, mientras sentía el toque frío de una pistola contra la parte trasera de mi cabeza. El hombre continuó con un tono lleno de rabia contenida. Mataste a mi hijo cuando vendiste esas armas a esos hombres, las mismas armas que te hice recuperar para mí. Sentí el peso del arma presionando contra mi cráneo. Está bien, amigo. Si vas a hacerlo, hazlo ya. Pero debes saber que yo solo hago esto para cuidar a mi abuela. Ella estaría muerta si no fuera por mí. El hombre detrás de mí gruñó con desprecio. Mi hijo tenía toda su vida por delante, y tú se la robaste. El fin no justifica los medios. Un golpe sordo resonó en mi cabeza cuando me golpeó con la culata de la pistola. Caí al suelo mirando hacia arriba. Lágrimas brotaron de mis ojos por el dolor. Él ya vivió su vida. Susurré entre sollozos. El hombre levantó el arma y me apuntó a la cara. Apreté los dientes esperando que ese fuera el final. Clic. El arma estaba vacía. La muerte es demasiado buena para ti. Nunca traerá de vuelta a mi hijo, dijo con voz helada. A partir de ahora vivirás tu vida con miedo. Un día, tal vez nunca, experimentarás la muerte más horrible y dolorosa que jamás hayas imaginado. Me miró con odio y continuó. Dentro de ti hay otra cápsula, diferente a la anterior. No puede ser detectada por ningún escáner o procedimiento médico. Si alguna vez siento la necesidad de activarla, sufrirás una muerte lenta, insoportable y completamente imparable. El hombre arrojó la pistola contra mi rostro, rompiéndome la nariz. El dolor fue cegador. Escuché sus pasos alejándose mientras salía por la puerta. La temperatura de la habitación comenzó a bajar de nuevo, y en la distancia, los débiles sonidos de sirenas de policía llenaron el aire mientras mi conciencia se desvanecía. Cuando desperté estaba en el hospital. Me estaban tratando por hipotermia. La policía me vinculó con el robo del almacén de pruebas, y ahora estoy cumpliendo 20 años en la prisión estatal. Mi mano late de dolor cada vez que cambia el clima. Apenas duermo. Todos los días me pregunto si hoy será el último día de mi vida.
Jamás imaginé que llegaría el momento de relatar esta historia. De hecho, hay días en los que desearía poder eliminarla de mi memoria. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan tan claras como aquella noche. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso creíamos. Mis compañeros y yo éramos adolescentes llenos de curiosidad, siempre en busca de algo que nos hiciera sentir como si estuviéramos cruzando límites prohibidos. Algo que nos proporcionara esa descarga de adrenalina que parece exclusiva de esa edad. Explorar la Deep Web se había convertido casi en un ritual para nosotros. Cada vez que nos reuníamos en la casa de alguno, era una actividad fija. Habíamos visto de todo, desde foros peculiares hasta sitios que ofrecían servicios tan extraños que parecían sacados de pesadillas. Pero hasta esa noche nunca habíamos encontrado algo que nos hiciera sentir que habíamos cruzado una línea de la que sería imposible volver atrás. Esa noche nos reunimos en casa de Lucas, ya que sus padres estaban de viaje. Teníamos todo el lugar para nosotros. Éramos 5 en total, todos apretados en su habitación, con la única luz proveniente de la pantalla de la computadora. Era tarde pasada la medianoche, y ya estábamos aburridos de los típicos juegos y bromas. Entonces, Lucas propuso que abriéramos Tor para navegar en la Deep Web. No era la primera vez que lo hacíamos, y para nosotros se había vuelto un pasatiempo que tomábamos a la ligera. Nos reíamos de lo absurdo que encontrábamos y nos sentíamos intocables, como si nada de lo que sucediera en esas páginas pudiera afectarnos en el mundo real. Después de algunos minutos navegando sin un rumbo claro, Lucas encontró un enlace extraño que ninguno de nosotros había visto antes. El título estaba escrito en letras rojas y no tenía descripción alguna, solo un número, 187. Pensamos que sería algún tipo de broma o quizá una de esas páginas con contenido inofensivo y ridículo. Lucas hizo clic y la pantalla se oscureció durante unos segundos antes de que comenzara a cargar un video en vivo. Al principio no entendíamos qué estábamos viendo. La imagen era borrosa, como si la cámara estuviera colocada de manera improvisada. En el centro de la pantalla se veía a un hombre sentado en una silla, atado y con la cabeza inclinada hacia abajo. A su alrededor, 5 figuras vestidas de negro, con máscaras que cubrían completamente sus rostros, similares a las que usan los trabajadores de la construcción. Permanecían en completo silencio como si estuvieran esperando algo. Nos quedamos inmóviles frente a la pantalla sin saber cómo reaccionar. Nos sentíamos a la vez intrigados y aterrados, pero la curiosidad pudo más. Mientras observábamos, uno de los enmascarados se acercó a la cámara y comenzó a hablar. Al principio las palabras eran ininteligibles debido a un ruido de fondo, como una interferencia. Poco a poco las frases se volvieron más claras y nos dimos cuenta de que estaba dando instrucciones para lo que llamó un juego. Junto a la cámara había una caja con bolillas numeradas. En la pantalla apareció una lista de números y el enmascarado indicó que eligiéramos uno. Nos miramos entre nosotros, todavía incrédulos, como si lo que veíamos no fuera real. Era como estar viendo una película. Sin pensarlo mucho, uno de mis amigos, David, dijo en voz alta: "El 5", riéndose, como si todo fuera una broma. En la pantalla, uno de los hombres sacó una bolilla con el número 5. Luego mostró un papel que decía: "Córtale el cabello". Reímos, aunque de forma nerviosa. Todo parecía ridículo, como un mal truco. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado, sacó unas tijeras y comenzó a cortar su cabello de manera desordenada. Se veía absurdo, pero el hombre en la silla no reaccionaba. Era como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia o completamente resignado. Era incómodo de ver, pero aún se sentía como un juego sin repercusiones reales para nosotros. La pantalla volvió a mostrar los números. Sin que nadie lo pidiera, otro amigo, Tomás, dijo 7. Esta vez el papel decía: "Píntale la cara". Los enmascarados obedecieron, sacaron un marcador negro y empezaron a dibujar en la cara del hombre, riéndose y haciendo gestos exagerados. Era como si estuviéramos viendo un espectáculo grotesco en el que nosotros teníamos el control. Pero después de esos 2 números, todo cambió. El ambiente se volvió más denso. Aunque todavía intentábamos reírnos, el nerviosismo era evidente en nuestros rostros. Decidimos seguir con el juego porque ninguno quería ser el primero en decir que nos detuviéramos. Éramos jóvenes e ingenuos, pensando que todo era un video extraño y nada más.
Cuando Lucas eligió el siguiente número fue el 3. Esta vez el papel decía, dale un golpe. Uno de los enmascarados se acercó al hombre y le dio una bofetada tan fuerte que todos desde la pantalla sentimos el impacto. Se escuchó un sonido seco, y el hombre atado dejó escapar un gemido apenas audible mientras levantaba ligeramente la cabeza. En ese momento, las risas desaparecieron de la habitación. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que aquello había dejado de ser un juego. Nos miramos, inquietos, pero como si algo nos impulsara, seguimos participando. Después del golpe, vino el agua. Sacaron un balde y lo vaciaron sobre el hombre, que se estremeció al contacto con el líquido helado. Todo esto se sentía como un mal programa de televisión, pero no podíamos apartar la mirada. Sin darnos cuenta, habíamos dejado de ser simples espectadores para convertirnos en algo más siniestro, cómplices. El siguiente número fue el 8, y esta vez el papel mostraba algo diferente. Hazle un corte en el brazo. La tensión en la habitación se disparó de golpe. Uno de los enmascarados sacó un cuchillo y, sin dudarlo, hizo un corte rápido en el brazo del hombre. El gemido que salió de su boca fue tan real, tan humano, que por primera vez sentí el peso del horror de lo que estábamos presenciando. La sangre comenzó a brotar y en ese momento la magnitud de lo que estábamos viendo nos golpeó a todos. Estábamos siendo testigos de la tortura de una persona en vivo, y lo peor era que estábamos participando. Uno de mis amigos, Gabriel, se levantó y dijo que esto era una locura, que debíamos detenernos. Pero Lucas insistió diciendo, ya llegamos demasiado lejos, solo un número más y lo dejamos. Como si eso pudiera justificar lo que estábamos haciendo. Nadie se movió. Nadie intentó cerrar la página. Éramos cobardes, y nuestra curiosidad había superado cualquier rastro de sentido común. El siguiente número que elegimos fue el 11. Esta vez el papel decía, quémale un dedo. No podía creerlo. Mis manos comenzaron a temblar, y un nudo de náuseas se formó en mi estómago mientras veíamos cómo uno de los hombres tomaba la mano del atado, y sin previo aviso, rompía un dedo con un chasquido seco. El grito del hombre fue desgarrador, un sonido que jamás había escuchado antes, una mezcla de dolor y desesperación. Miré a mis amigos. Estábamos pálidos, incapaces de articular palabra. Nadie se estaba divirtiendo ya, pero, por alguna razón inexplicable, seguimos adelante. Elegimos otro número, y luego otro. Cada vez las órdenes se volvían más crueles, más monstruosas. Le arrancaron las uñas con pinzas, le sacaron muelas a la fuerza. Todo era demasiado real y aunque queríamos detenernos estábamos congelados, atrapados entre el miedo y la incredulidad. Nadie tuvo el valor de moverse de la silla. Llegamos a un punto donde ya no podíamos continuar. Cada número elegido significaba una nueva tortura. El hombre atado apenas podía mantenerse consciente. Uno de los últimos números fue el 16, y el papel decía, córtale la cabeza. No podía creerlo. Pensé que era una broma, un intento grotesco de asustarnos. Pero los hombres en el video no dudaron. Sacaron un hacha grande y oxidada y se la mostraron al hombre. No sé si él entendía lo que iba a suceder, pero sus ojos reflejaban un miedo que jamás había visto en la vida real. Todo ocurrió tan rápido. Lo giraron en la silla, asegurando su cuerpo para que no pudiera moverse. El hombre trató de resistirse. Sus piernas se agitaban, y se escuchaban sus jadeos, sus intentos desesperados por liberarse. Pero no tenía fuerzas. Los enmascarados lo sujetaron con firmeza. Uno de ellos levantó el hacha y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Quería apartar la mirada, pero no pude. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. El hacha cayó con un movimiento brutal y preciso. El sonido fue seco, un golpe que resonó como un eco en nuestra habitación. La cabeza del hombre rodó por el suelo con un ruido sordo. Los gritos que llenaron la habitación no provenían del video. Eran nuestros. Nadie estaba preparado para presenciar algo así. Habíamos pasado de ser simples observadores a cómplices silenciosos de un asesinato. Lucas cerró la computadora de golpe, y todos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar y hacer. La habitación quedó en penumbra, con el ventilador de la computadora como único sonido. Nadie se atrevió a hablar. Era como si decir algo hiciera todo más real, más tangible. Salimos de la habitación uno por uno en silencio. Esa noche no hubo despedidas ni bromas.
En casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre, su cabeza rodando por el suelo. Me repetía que era solo una pesadilla, pero sabía que no lo era. Intenté convencerme de que no era mi culpa, que solo habíamos elegido números sin saber qué significaban. Pero el peso de la culpa era ineludible. Habíamos jugado con la vida de un ser humano como si fuera un juego, y esa idea me atormentaba. Pasaron varios días sin que habláramos del tema. Nadie quería mencionarlo, como si al evitarlo pudiéramos fingir que nunca ocurrió. Pero el miedo permanecía, latente. Empecé a revisar las ventanas antes de dormir, a mirar detrás de mí en todo momento. Sentía que alguien me vigilaba. Una tarde Martín, uno de mis amigos, nos llamó. Dijo que era urgente. Nos reunimos en un café y su rostro estaba pálido, lleno de terror. Nos contó que había investigado sobre lo que vimos aquella noche y había encontrado algo perturbador. Al parecer, esos hombres no eran simples torturadores. Según la información que encontró, formaban parte de una red que rastreaba las direcciones IP de quienes participaban en los juegos. Las personas que elegían los números se convertían en los próximos objetivos. Mi corazón se detuvo por un momento. No sabía si lo decía para asustarnos o si realmente había encontrado algo, pero la sola idea de que esos hombres supieran quiénes éramos y dónde vivíamos me aterrorizó. Después de esa conversación, todo empeoró. El miedo se convirtió en una constante. Ya no podía estar tranquila en ningún lugar. Si veía un auto desconocido cerca de mi casa, pensaba que estaban vigilándome. Cada vez que alguien tocaba el timbre sin aviso, mi corazón se aceleraba. Dejé de usar la computadora, dejé de salir con mis amigos. No podía soportar la idea de estar cerca de ellos, de recordarnos mutuamente lo que habíamos hecho. Mis amigos también cambiaron. Sin decirlo directamente, comenzamos a distanciarnos poco a poco. Sabíamos que era por lo que habíamos vivido. A veces me despertaba en medio de la noche con una sensación terrible, como si alguien estuviera dentro de mi casa. Revisaba cada rincón, cada armario, pero nunca había nadie. Era un miedo constante, intangible, que no me daba tregua. Semanas y meses pasaron. Intenté seguir adelante, pero algo dentro de mí se había quebrado. Había días en los que todo me parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Mi familia notó que algo no andaba bien, pero nunca tuve el valor de contarles. ¿Cómo explicarles que, por simple curiosidad adolescente, había presenciado cómo alguien perdía la vida? Sabía que jamás lo entenderían y en el fondo ni yo misma podía comprenderlo. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a hablar de aquel video. No sé si lo que nos dijo Martín sobre esas personas era cierto, pero ninguno quiso arriesgarse a averiguarlo. Dejamos de explorar la Deep Web, de reunirnos para ver ese tipo de cosas, y eventualmente dejamos de vernos entre nosotros. Perdimos el contacto, como si la distancia pudiera borrar lo que compartimos aquella noche. Cada vez que recuerdo lo que pasó, un escalofrío recorre mi cuerpo. Ya no soy la misma persona. Evito los lugares oscuros, las páginas extrañas de Internet. Cambié de número de teléfono varias veces y nunca contesto llamadas de números desconocidos. A veces siento que algo se mueve en el borde de mi visión, sombras que parecen acecharme desde las esquinas. No sé si alguien vendrá por nosotros algún día, o si todo fue una forma de sembrar aún más terror en nuestras mentes. Pero vivo con ese temor constante. Esta es la primera vez que hablo sobre lo que ocurrió, y lo hago más como un grito desesperado que como un intento de encontrar paz. Sé que lo que hicimos fue imperdonable y que, de algún modo, cargaremos con esta culpa el resto de nuestras vidas. Al menos al contar mi historia espero advertir a otros sobre los peligros de la curiosidad desmedida y la falsa sensación de seguridad que puede dar el mundo virtual. La Deep Web no es un lugar para satisfacer caprichos ni un terreno de entretenimiento sin consecuencias. Es un rincón oscuro de la red donde las reglas del mundo normal no se aplican. Detrás de cada clic puede esconderse una puerta hacia los horrores más reales y perturbadores que uno pueda imaginar. Pensábamos que éramos invencibles, que lo que veíamos no nos alcanzaría en el mundo real. Creíamos que solo éramos espectadores, ajenos a lo que ocurría más allá de la pantalla. Pero la verdad es que, al entrar en ese mundo, dejamos de ser simples observadores. Nos convertimos en parte de algo más grande y aterrador. Sin quererlo, participamos. Nos dejamos llevar por la adrenalina de sentirnos parte de algo prohibido. Y ahora,
Esa curiosidad sin límites nos ha dejado cicatrices imborrables. Lo que muchos no comprenden es que hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que deberían permanecer enterrados, límites que jamás deberían cruzarse. A veces, lo prohibido es irresistiblemente atractivo, pero detrás de esa sed por lo desconocido se oculta un precio que nadie debería pagar. La Deep Web no es solo un refugio para lo ilegal, es un abismo donde la moralidad y la humanidad se disuelven en la más pura oscuridad. Es un lugar que transforma el sufrimiento humano en un espectáculo, donde cualquier descuido puede hacerte el protagonista de un horror sin escapatoria. No es un juego, no es una aventura emocionante, es una trampa que atrae a los curiosos solo para devorarlos. Apagar la computadora no te libera del todo. Algunas cosas se quedan contigo, te persiguen en tus sueños, aparecen en las sombras y los silencios, recordándote que cruzaste una línea de la que no hay vuelta atrás. El precio que pagamos no fue solo el miedo constante, sino la pérdida de nuestra inocencia. Nos convertimos en cómplices de algo horrible, y esa culpa es una carga que no se borra ni se perdona. Aunque intentemos avanzar, siempre quedará el peso de saber que formamos parte de algo que jamás podremos olvidar. No fuimos víctimas, pero tampoco fuimos inocentes. Esa es una verdad que llevaremos con nosotros siempre. Si estás pensando en explorar ese lado oscuro de la red, detente. Piensa 2 veces antes de seguir. No hay vuelta atrás una vez que cruzas esa línea. No todo lo oculto merece ser descubierto. No todo lo que despierta curiosidad vale la pena. Hay lugares que es mejor evitar, juegos que no deberían jugarse, secretos que es mejor dejar enterrados. Porque el precio de la curiosidad desmedida no es solo el miedo. Es la carga de saber que cruzaste un umbral que nunca debiste cruzar. Y eso, créeme, es algo que nunca desaparece.